Bueno, la semana pasada, el viernes, se aprobó finalmente la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y también la Ley General de Aguas, un instrumento que no había sido tocado en este país por lo menos hace una década, un poco más. México había tenido o había dejado de rezagada una Ley General de Aguas fundamental, ¿no? El tema del agua es fundamental hoy en el mundo. Una gobernanza más eficiente, más moderna, más visionaria, y México la había dejado de actualizar. Y bueno, pues una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que también ha provocado mucha polémica y que ha dejado, ¿no?, incómodos, a disgusto a muchos sectores de la economía. Hemos tenido muchas reacciones de especialistas de muy alto nivel. Uno de los que yo siempre pido que esté aquí una y otra vez es el doctor Eduardo Mestre Rodríguez, consultor en materia de agua para la ONU, para el Banco Mundial y para la Unión Europea. Y bueno, pues queremos ahora, hablamos con él días antes de la votación, ya ha ocurrido la votación, pues hoy lo busco para conocer sus impresiones finales y bueno, pues qué vendrá para el país con esto que acaba de ocurrir en esta materia para México. Mi querido Eduardo, doctor, gracias por tomar la llamada de W Radio Bajío, bienvenido a esta región del país, ¿cómo estás? Mi querido Héctor, mucho gusto en saludarte a ti y a tu amable audiencia. Me encuentro muy bien y yo espero que tú estés estupendamente y con muchas ganas de dialogar contigo y con tu audiencia. A tus órdenes. Gracias, querido Eduardo. Pues, ¿cómo lo viste? A ver, ¿cómo estamos? Ya está ese instrumento. Primero tu impresión y enseguida, querido doctor, pues, ¿qué viene ahora para México con esta pues, nueva legislación que tendremos en materia de agua? Yo creo que no hay proceso alguno en que intervenga el ser humano que sea perfecto, pero habiendo dicho eso, tenemos dos nuevos instrumentos con los cuales se pueden regir las aguas nacionales. Uno que responde a esa vieja añoranza mexicana de hace casi 14 años, de tener un derecho humano al agua y al saneamiento. Desde luego, como todo instrumento jurídico, la Ley General de Aguas, que está dirigida hacia este tipo de importante atención social para México, pues se puede mejorar, pero ya la tenemos. Y yo creo que ese es un punto positivo de este esfuerzo que se logró el viernes. La Ley de Aguas Nacionales fue reformada y yo creo que tiene elementos muy rescatables. Decía la otra tarde contigo que algo así como el 75% de sus contenidos los podemos ver de manera positiva, alentadora para México. El otro 25% va a ser de mucha polémica. Y es de polémica para los usuarios del agua, es de polémica para los funcionarios de Comisión Nacional del Agua, ojo también, y es un instrumento que no cuenta por lo pronto con reglamento y que si no se reglamenta, querido Héctor, va a quedar un poco volando como la reforma del año 2004. Sin reglamento se puede hacer muy poco porque en uno de los transitorios de esta reforma que se hizo a la Ley de Aguas Nacionales se dice que si no hay reglamento, en tanto no esté presente, se seguirá actuando con los instrumentos del pasado. Entonces un poco nos deja con la duda de dónde vamos caminando, ¿sendero recto o vamos en un sendero tortuoso? Sí. Oye, doctor, fíjate que el viernes que no pudimos hablar contigo y que me hiciste el favor de referirme a la doctora Judith Domínguez, qué gran personaje, querido doctor. Qué bueno. Hablábamos, ella y yo, Eduardo, sobre este centralismo. Yo le preguntaba a la doctora y te lo pregunto ahora a ti. ¿Qué sientes o qué piensas o a qué nos puede llevar? ¿Qué riesgo le implica al país? Otra vez que el oficialismo en turno vuelva a querer centralizar este tema como lo ha hecho con otros, ¿no? La salud, la educación, el tema de las transferencias, en fin, pero en el tema del agua, otra vez un control a la Comisión Nacional del Agua que puede convertirse en cierto nivel de discrecionalidad si no hay las reglas claras, Eduardo, e incluso en un instrumento hasta de castigo o premio político, ¿no? Para temas de concesiones y demás, en función a qué estado del país jala conmigo, qué estado del país no jala conmigo, en fin, qué municipio, etcétera. ¿Cómo ves esta parte donde una vez más se busca una gobernanza centralizada que podría, en el mejor de los casos o en el menos malo, burocratizar, pero en el peor de los casos, darle pie a decisiones discrecionales con tintes políticos, doctor?
Si realmente tuviera uno que seleccionar cuál es el punto más álgido, más tóxico, si me permites, en términos de esta reforma, es ese centralismo. El centralismo va en contra de la gestión de los recursos hidráulicos, porque en México ya habíamos decidido hacer la gestión del agua por cuencas y por acuíferos. El tema de que las decisiones de la gestión del agua se concentren en oficinas centrales de Conagua no envía un mensaje bueno ni a tirios ni a troyanos. Nos pone un poco contra la pared y nos hace pensar que vamos en sentido contrario de las reglas que están movilizando hoy día al planeta Tierra, Héctor, porque a unos países que eran más centralistas antaño, una república central, que así fue Francia, durante muchísimas décadas, centurias diría yo, hoy día se ha ido reformando y está dándole fuego al trabajo de los departamentos en Francia. Se siente que vamos contra natura en México, a las antípodas, y nosotros por nuestra cuenta estamos centralizando las cosas en México. No hay un juicio de valor que justifique que la persona que está en la Ciudad de México, Héctor, vaya a ser una persona más proba, si me permite el mal uso del castellano, o que sea más honesta que la persona que estaba antes trabajando al interior de la República, despachando los temas de gestión del agua. No, este centralismo, entre más así sea acendrado como es el caso, va no solo a darnos una serie de dudas de cómo se están tomando las decisiones, vamos a acabar pensando que estamos concentrando la corrupción. Ya. Sí, claro, esa es la gran preocupación. A ver, me quedan dos ideas. Es el doctor Eduardo Mestre Rodríguez, consultor en materia de agua para la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea, compartiendo con nosotros algunas impresiones sobre cómo ha quedado la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. A ver, doctor, con este par de instrumentos, México va en la ruta de la modernidad, es decir, estamos garantizando, estamos dando certezas jurídicas, estamos generando una visión de gobernanza moderna. Hoy el agua se ha convertido en un requisito fundamental para la vida, pues ya lo sabemos, pero además para las inversiones y además para la competitividad como nación. Y uno esperaría que las leyes de un país pues vayan encaminadas a eso, a reforzar el nivel de competencia de México. ¿Estamos a la altura, doctor? Hoy tú que además te mueves por todo el mundo, que estudias lo que ocurre en el agua en todo el mundo y que asesoras a organismos internacionales en temas del agua, ¿México está con esta reforma a la altura de la visión del mundo en materia de agua, Eduardo? Sí y no, Héctor. Sí y no. Es cierto que los dos instrumentos que han sido aprobados y que están para la firma de la consejera jurídica de la presidenta de la República, de las dos, apuntan hacia elementos que son muy positivos, que son de modernidad, que son de cambio. Pero en contraste, en ese claroscuro que tienen estos instrumentos, sobre todo la reforma de la Ley de Aguas Nacionales, nos encontramos con elementos que podrían llevar el avance del agua hacia temas de perversidad. Y esto sí nos preocupa a los ciudadanos en toda la República. Y es el tema de temas. Es decir, esta reforma ya se aprobó, es cierto, lo platicábamos de alguna manera la semana pasada, Héctor, pero fundamentalmente esta reforma quedó trunca. Y eso quiere decir que le queda trabajo al legislador, que se va a tener que levantar las mangas e ir viendo dónde hay elementos que hay que cambiar, y son 4 los elementos clave: el centralismo, este centralismo que pone en riesgo la paz social e incluso el pacto federal que tenemos entre las entidades federativas y el gobierno de la República, el gobierno federal, pone en riesgo. Y un segundo elemento es que no nos da la suficiente certeza jurídica todavía para cierto tipo de concesiones, como por ejemplo para los industriales. Y nos estaríamos dando, no un balazo en un pie, Héctor, nos estaríamos dando un balazo en la sien, si no tenemos cuidado con el agua de los industriales. Y hay que tener una claridad de pensamiento en la materia. Tercero, necesitamos dirimir qué es lo que le toca hacer a la sociedad y qué le toca hacer al gobierno. El modelo que está en la Ley de Aguas Nacionales
es un modelo hipercentralista gubernamental, cuando en el mundo lo que se está dando es que quien conduce el destino del desarrollo hídrico del país es la sociedad, y en el asiento del copiloto va el gobierno. Creo que estamos yendo un poco fuera de tiempo, estamos contra lo que debiera conducir nuestro país en términos de cambio. Y finalmente, tenemos necesidad de hacer una reconversión de las entidades, es decir, de las instituciones que se hacen cargo del agua, y creo que en esto también los legisladores nos han dejado a deber bastante. Muy bien, tengo un minuto, querido Eduardo, pero no quiero dejar de preguntarte esto que yo no termino de entender bien, a ver si nos das una idea breve sobre ello. ¿Qué es esto de que Trump ahora amenaza con un arancel del 5% por incumplimiento del Tratado del Agua? A ver, también hay aranceles con Trump, el tema del agua, México, Estados Unidos. ¿Cómo está esa parte, Eduardo? Sí, ese es un tema importantísimo, Héctor. Sé que tenemos un minuto, me voy rápido. El tratado de 1944 que firmaron Estados Unidos y México fue favorable a México, Héctor. Quiero subrayarlo fuertemente. Favorable a México, estaba Estados Unidos inmerso en la Segunda Guerra Mundial, fueron bastante benignos en la forma que nos trataron para la repartición de las aguas del río Bravo y del río Colorado. El tema sustantivo es que México ha quedado a deber agua de acuerdo con ese acuerdo, perdona la redundancia, de 1944. Entonces, México tiene que pagar. Y entonces hay dos posibilidades de cómo pagar. Pagas en especie, esto es con agua, o pagas con dinero. Se sienten en este momento ofendidos y también lesionados económicamente los agricultores del Valle de los Cítricos en Texas, que es a donde se entrega la buena parte del agua del río Bravo. Ese tema se va a tener que resolver. Sí hay, no exactamente aranceles, pero figuras impositivas que aceptamos americanos y mexicanos cuando se firmó el Tratado de 1944, y ahora nos toca honrarlo, Héctor. Termino diciendo que ese tratado está por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Ojo, es decir, lo debemos cumplir porque así es la praxis del derecho positivo mexicano. Hay que cumplir con nuestra palabra empeñada. Ya, órale, pues qué gran tema, mi querido Eduardo. Ya platicaremos, si me permites, en la próxima buscamos un espacio contigo para hablar de eso y entender exactamente qué significa, cómo ves la postura del gobierno mexicano y sobre todo, ¿no?, cómo podría reaccionar el gobierno de los Estados Unidos si no cumplimos con esa parte que nos toca. Te mando un abrazo, doctor. Sabes que he disfrutado mucho aprender de tu visión, de compartir tu conocimiento con la audiencia de Así las Cosas en el Bajío por W Radio. Si no hablamos en estos días de fin de año, te abrazo con cariño, te agradezco tanto siempre tu tiempo y tu generosidad, pero si no dices otra cosa, te sigo buscando. Estoy para servirte, Héctor, a ti y a tu amable audiencia. Yo también te envío un fuerte abrazo con mis mejores deseos para que tengamos un año que venga preñador de resultados para México, para W Radio y para ti, querido Héctor. Siempre estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Dios te cuide. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Eduardo Mestre Rodríguez, qué interesante su análisis, ¿no?